Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que es absolutamente sorprendente. Yo soy el primer gran sorprendido porque aunque he leído un poco sobre este tema, realmente no lo manejo. Siempre fui como un poco escéptico ante estos seres de los que vamos a hablar. Y lo fui porque creo que podría proceder más como de la febril imaginación de la gente y mucho más de aquellos que ya están embebidos pues, en las teorías de conspiraciones y cosas por el estilo. Y por eso quiero invitarlos para que nos acompañen después de también invitarlos para que se sienten, comenten y compartan este contenido con sus amistades. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate Ilógico, y denle me gusta. Pues bien, hablo de unos seres que son para mí muy exóticos. Yo sigo teniendo un cierto escepticismo, pero es por eso hemos invitado a dos personas que nos van a acompañar en este episodio, que son mi amigo entrañable Juan Jesús Vallejo, mi amigo entrañable Alejandro Bernal, de Noche de Misterios, y que ustedes suficientemente, Noche de Misterios de Caracol, y que tienen sus canales de los que vamos a hablar también. Y ellos sí han estudiado a fondo este cuento, porque yo he sostenido siempre que si hablamos de extraterrestres, no podemos hablar de solo un tipo de extraterrestre, del enanito con cabeza de pera invertida, con ojos saltones y almendrados. Yo, puede que sí, y lo otro, los nórdicos que vienen de las Pléyades, entonces son rubios como los escandinavos. Y digo, bueno, puede ser que vengan de diferentes partes y pueden ser que tengan diversas morfologías, pero no me alcanza para entender, y lo lamento, soy demasiado terrestre, que podamos hablar de reptilianos. Yo todavía eso como que no he podido asimilarlo, no lo he podido saborear. Y Juan Jesús Vallejo ha escrito un libro delicioso que se llama Conspiración. Perdónme que los ponga así porque yo esto no sé, lo pongo al revés. Conspiración. Y en este libro, Juan Jesús hace una disertación deliciosa para uno saborearla, regodearse con este texto. Y pasa a través de todos estos temas y viéndolo, dije, ve, Juan Jesús habla de los reptilianos, ve, le voy a preguntar y por qué no que hagamos un programa sobre ellos. Y entonces encuentro Las mentiras del tío Sam, Comunismo, Utopía y Barbarie, Omnis, el secreto que se desvanece, La quimera del dinero, Illuminati, los dueños del mundo, Guerras secretas, los muertos que no importan, Reptilianos y las conspiraciones de la luna, La eterna guerra en Oriente Medio, y me detuve en Reptilianos, las conspiraciones de la luna. Y dije, por aquí es, voy a hablar con Juan Jesús y con Alejo, que ellos sí manejan este tema. Así pues que hoy vamos a tener una tertulia deliciosa en la que yo voy a hacer un Juanito preguntón y nada más, porque son mis amigos las autoridades, mis amigos entrañables que entre otras cosas me han acogido con una generosidad que siempre ponderaré y siempre agradeceré. Y empiezo con Juan. Juan Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Néstor? Pues tremendamente feliz de estar por primera vez y espero que no sea la última en tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. O sea, tremendamente feliz de tener también tertulias en tu canal y de que nos preguntes y que tengamos debate. A mí la palabra debate no me gusta, tengamos diálogos y charlas de cualquier cosa que se te pase por la cabeza, porque para mí es un placer hablar entre amigos de lo que nos gusta, que es el misterio. La gente que le gusta el fútbol, pues hablan de fútbol, otros de baloncesto, tal. A nosotros nos gusta el misterio, ¿vale? Y nos gustan estos temas, le hemos dedicado nuestra vida a esto y entonces muy feliz de que me hayas invitado a tu canal de YouTube. Bueno, dijiste que no sea la primera vez. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿será que lo podemos hacer todas las noches? ¿Qué le hace? Nada, a todas las noches no, pero todas las semanas sin problema. Todas las semanas un día sin problema. Gracias por tu generosidad. Alejandro Bernal. Eh, Alejandro es un hombre muy joven, pero tiene esa sed de conocimiento, esa curiosidad, pero al mismo tiempo ese conocimiento que ya lo ha llevado por todos estos terrenos a convertirse en autoridad también en esta materia, siendo tan supremamente joven. Alejito,
Para mí también es un honor y un privilegio que estés aquí en Néstor Armando Alzate y Lógico. Créeme que pondero muchísimo el que hayas aceptado estar aquí conmigo. No, maestro, el honor es para mí. De hecho, es la primera vez que estamos intercambiando roles. Casi siempre somos Juanje y este servidor los moderadores. Y para mí es un auténtico honor estar aquí en Ilógico, en tu canal de YouTube. Arrancamos curiosamente a colaborar juntos en lo que es mi canal Mandrágora Misterios a comienzos de año con Néstor. Luego se produjo esta sinergia de estar los tres compartiendo misterio, conocimientos. Y nada, yo creo que simplemente soy un tipo muy curioso, me encanta el misterio desde que tengo uso de razón. En este sentido es una temática que me apasiona por culpa de ustedes dos, tanto por Juan Jesús como por Néstor, por todos los trabajos que hacían en Caracol Radio, curiosamente el medio en el que trabajo actualmente. Y nada, feliz de esta disertación, el tema más viral de Internet, de las redes sociales, de YouTube, con diferencia. Los reptilianos, ¿qué verdad hay detrás de esta temática tan intrigante y tan enigmática? Y esa yo creo que podría ser la primera pregunta también para Juan Jesús. Cuando te imaginas que hay unos reptilianos, dices, bueno, seres de sangre fría, de pronto aviesos. Recuerdo ver la batalla final, una serie que hubo en los años 80, y entonces veía a esa muchacha comiéndose una rata así, paladeándosela. Y José, eso es el tipo de reptilianos. ¿Cómo es este cuento de los reptilianos? ¿Quiénes son? Porque siempre me hablan de reptilianos, Anunnakis. O sea, los Anunnakis son reptilianos. Pero ¿cómo es este cuento, Juan? Vamos a ver, yo empecé a investigar esto de los reptilianos, porque en principio yo era el primero sorprendido, igual que tú. Me hablan de un extraterrestre reptiliano y lo primero que pienso es que esto es una idiotez, ¿vale? Que no tiene más importancia. Pero era un tema, como decía Alejandro Bernal, muy, muy viral, tremendamente viral. Y yo dije, vamos, pero ¿por qué está toda la gente metida detrás de esto? Y cuando empecé a investigar, me llevé una gran sorpresa, porque yo hacía muchos años, y el otro día lo comentaba en un podcast con Alejandro para el canal de YouTube que tenemos entre los dos, que es el de Oculto tras la sombra. Yo hace muchos años escribí un artículo que se llamaba Dioses de ayer y de hoy. Y no lo enfoqué por esto, los reptilianos. Yo cuando escribí aquel artículo empecé a meterme en mitologías y en diferentes religiones antiguas, viendo cómo había dioses que eran tremendamente castigadores y oscuros y dioses que eran todo luz. Y además cómo esos dioses en diferentes culturas decían que un día regresarían, ¿no? Y que daban una serie de marcadores cósmicos, esto es muy importante, que son pirámides y que nos marcan tiempo y que nos pueden marcar el tiempo en el que regresen los dioses. Bueno, yo aquello eh, empecé a estudiar un montón, el artículo me lo mutilaron, un artículo muy largo, y arrancaba con una cosa además en la que todos hemos sido partícipes, ¿vale? Que es la fiesta de Halloween, porque yo había leído de dónde venía el tema de las cabezas cortadas de los celtas, en adoración al dios Taranis, al dios del trueno. Y los sacrificios eran tan crueles en un lugar que se llama Entremont, cerca de Aix-en-Provence, en Francia, que a los decapitados, incluso después de muertos, ponían el cadáver por un lado y la cabeza por otro con una tabla en medio, de forma de que su alma siempre estuviera incompleta y pudiera servir a los dioses en el más allá, ¿vale? Y esto es una historia que a mí me impactó mucho, pero yo de reptilianos no había leído absolutamente ni un carajo, ¿vale? Absolutamente ni un carajo. Y cuando veo que todo esto se hace viral y tal, y todo este rollo, pues ahí es cuando decido, oye, voy a meterme a investigar. Y en el fondo es el tema más viral de Internet, como está diciendo Alejandro Bernal, por una simple y sencilla razón. Porque los reptilianos y todo esto que tiene que ver con los reptilianos y los dioses que llegaron hace miles de años a la Tierra, podría explicarlo todo.
quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, que es una explicación muy existencialista, sin sentido y terrorífica a la vez. Pero ¿y si fue posible? ¿Y si fue real? Y todo esto arranca, además, hace miles de años y es lo primero que escribe el hombre, en unas tablillas de arcilla que están en la biblioteca de Nínive. A día de hoy están en el Museo Británico y es un texto sumerio antiguo de hace 5.500 años que nos habla. El texto se llama el Anuma Elish, o texto de la creación, y nos habla de cómo llegan unos seres aquí a la tierra que se llaman Anunnakis, o ellos denominan Anunnakis, los que bajaron del cielo a la tierra. Y los hay buenos y los hay malos, como hay ángeles y hay demonios. Pero Y serían no solo los hijos de Anu, Anunnakis, que es el bien, papá de Enki y de Enlil. de Enlil, efectivamente. Es el papá de Enki Enlil, que son el dios del viento y de las tormentas, y el otro es el dios de aguas y demás. Entonces, vamos a ver, la traducción de los textos de este Anuma Elis nos lleva a lo siguiente, a que dentro de los Anunnakis, básicamente, y esto es cruel, lo que voy a decir, nos vieron como un mono estúpido. Hay que pensar que el Homo sapiens no existiría, estaríamos hablando de hace más de 400.000 años. Sería neandertal, ¿vale? Modificaron genéticamente al neandertal para crearnos a nosotros. Hay un genetista muy conocido que se llama Joyce Pye, que él defiende que realmente el cromosoma 2 humano está modificado genéticamente. No solamente esta historia de una modificación genética, donde hay genetistas que nos hablan de esto, sino que la historia de esos Anunnaki aquí era simple y sencillamente, según traducciones de Zacarías Sitchin, que él traducía partes literales y como los textos están incompletos, luego él fabulaba. También podemos hablar de esto si queréis, ¿vale? El caso es que a lo que vamos. Estos seres llegan aquí y en los textos aparece la fecha. Hace más de 400.000 años. Juraría que es 442. Llegan hasta acá. Estos seres necesitan esclavos para trabajar, para sacar oro, y lo que hacen es que modifican genéticamente al mono estúpido que había aquí. Y crean, y fijaros, esto es lo importante, y crean el Adamo, el primer hombre. ¿Cómo se llama el primer hombre en la Biblia? Adán. Adam, sí. Porque el Anuma Elis tiene tanta fuerza que se replica en todas las culturas del mundo, en una gran parte de las culturas del mundo, porque se crea ese Adamo que luego perfeccionan porque mezclan con su sangre, porque dice la Biblia que somos a imagen y semejanza de Dios, y se crea el Adapa, el primer hombre. Y Perdóname, ese Adamo no es el que quiere decir que viene de la tierra y a la tierra sí, vuelve, es el que hecho de barro. el que como arcilla de la tierra es, correcto. Ese Ujú. es el Adamo. Y luego es el Adapa, que es el Adamo ya perfeccionado, más inteligente, porque está mezclado con los dioses. Como nos dice el Génesis, y llegaron los ángeles del cielo y se mezclaron con las mujeres más bellas. Todo lo replica. Y el mito del diluvio, pues si te vas a la Numa Elis, es la primera vez que el hombre habla del diluvio, pero Noé no se llama Noé, se llama Ziusudra y vivía en la ciudad de Eridú. Es que lo dicen todo en O esto. sea, no es Umnapishtim, No, que una es el pista. otro. Ziusudra se llama Noé, sí. Ujú. Ziusudra, el último hombre que habló con los dioses. Ziusudra. Entonces, claro, esto es algo que te impacta porque de repente es como una convulsión a la historia convencional que todos hemos leído y estudiado en los libros de texto desde niños. Y esto es terrorífico, porque claro, y si fuéramos no más que un experimento genético
de O una sea, civilización de otro mundo. cobayas de laboratorio. Y por eso Dios cada vez tiene menos sentido en esta historia, ¿no? Bueno, ¿tiene sentido o sí tiene sentido? Porque Dios estaría por encima de todo esto. Pero seríamos cobayas de laboratorio, efectivamente. A ver, Tanto Alejo. es, No, no, tanto no. ego que tenemos y tanta vaina que tenemos y seríamos nomás que un experimento de unos tipos que llegaron aquí hace miles de años. Y ya me callo para que hable Alejandro No, Bernal, que no, yo me rollo como una persiana. no. Yo estoy entusiasmado y pasmado con todo esto que estás contando, Alejo. Bueno, sobre lo que dice Juanje, hay que tener en cuenta algo, Néstor y espectadores, y es que hablar de los reptilianos es ponernos a debatir sobre los cimientos de nuestra especie, con estos seres de los cuales nos hablaba Juanje, estos Anunnaki, estos seres venidos del cielo que modificaron genéticamente una especie humana anterior a la que tenemos hoy en día, que sería el Homo sapiens sapiens, y que a su vez podría tener un cimiento científico en lo que comenta Juan Jesús con Lloyd Pite y esta modificación del cromosoma 2. Ahora, hay una teoría respecto a los reptilianos que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en la medida en que la persona que hizo más famosa esta temática de los reptilianos en todo el mundo es un investigador británico, David Icke, exfutbolista a propósito, un tipo que para algunos es un charlatán, otro muy polémico. A mí me parece que tiene unas investigaciones muy interesantes. ¿Y qué nos dice David Icke? Él también hace eco de una teoría del cerebro triple. Esta fue una teoría científica que fue propuesta en la década de los 70 por Paul MacLean. ¿Y qué nos dice Paul MacLean? ¿Y qué relación tendría con esto de los reptilianos? Fíjense, aquí hay algo muy interesante. MacLean nos dice que como tal el cerebro estaría compuesto, o habría más bien tres tipos de cerebro. El cerebro paleomamífero, que comprende el sistema límbico, que como tal verifica procesos de supervivencia, el cerebro neomamífero, que está constituido por la neocorteza, que regularía unas emociones específicas, y el cerebro reptil o el cerebro reptiliano. ¿Y qué nos dice MacLean sobre este cerebro reptil? Pues en efecto, y esto es algo que también se estudia hoy en día en psicología y en medicina, el cerebro reptil es el responsable de controlar nuestras funciones vitales y las funciones automáticas de nuestro organismo, como lo son la respiración, la palpitación de nuestro corazón, la digestión y demás. Fíjense esta conexión. Hablamos de unos seres aparentemente de aspecto reptil que vinieron de las estrellas, nos modificaron genéticamente y ahora la ciencia, hace unas décadas, nos dice que una parte de nuestro cerebro es reptil, la parte más instintiva, la parte más primigenia de lo que somos. Y de hecho es la parte más antigua del cerebro. Exactamente. Es la base del cerebro donde parte todo, que tiene que ver con territorialidad, con comida, con perpetuación de la especie, con aquellos y además con aquellos aspectos volitivos que tienen con deglución, con todos los movimientos automáticos. Pero qué interesante, yo lo asociaba más, Juanje, lo asociaba más con esa parte primitiva de supervivencia. Vamos a ver, es esa parte primitiva de supervivencia sin la que no seríamos especie. Los científicos te van a decir que efectivamente, que este cerebro reptiliano, que es el que controla todos nuestros impulsos básicos. Si quiero comer, pues me da hambre y busco comida y además busco un alimento que me alimente de verdad. O sea, ese cerebro reptiliano tiene una educación de muchísimos miles de años, igual que los impulsos que tienen que ver con la procreación de la especie o cualquier otra cosa. Pero, Néstor, el tema de los reptilianos es más inquietante, porque lo que dicen estos textos, el Anuma Elis, es que cuando llegan los Anunnaki, tienen figura antropomorfa, o sea, figura humana, pero rasgos de reptil. Y ojo a esto, dos detalles súper importantes. Tienen la cabeza, el cráneo dolicocéfalo, o sea, el cráneo alargado. Y ¿hasta qué punto, perdón, te interrumpo, y hasta qué punto para albergar esos tres cerebros? no, Y o sea, alargado. ellos, el tema del cráneo alargado y a lo que voy,
cuando en el antiguo Egipto un faraón se deformaba el cráneo para ser similar a los dioses, ¿cómo lo hacía? Dolicocéfalo. Cuando los mayas se alargaban el cráneo para ser igual que los dioses, ¿cómo lo hacían? Dolicocéfalo. ¿Saben la primera vez en la historia que ha aparecido un cráneo dolicocéfalo, que para ser concreto una deformación craneana tiene 50.000 años de antigüedad? En la cueva de Shanidar. Ni siquiera era un ser humano, era un neandertal. En Malta. Y en Irak, donde se escribió el Enuma Elis, en Babilonia, al lado, donde arrancó la civilización, hace 50.000 años. Pero espérate, que estos seres con rasgo de reptil, que nos dieron parte de su genética para crearnos a nosotros y que fuéramos más inteligentes, llevaban a su lado a sus siervos, los Igigi. Los Igigi significa los que ven y observan. Y si alguien busca en Google, pones Igigi, que es I-G-I-G-I, os van a aparecer las representaciones de los Igigi de la antigua Sumeria. Unos ojos enormes en un cráneo enorme. Los extraterrestres que vemos todos los días en las películas y tal, ya se describieron en el Enuma Elis. Su misión es controlarnos, vigilarnos. Y está escrito hace 5.500 años. O sea, es que es una cosa de no creer. Cuando me puse a investigar todo esto, Néstor, es de no creer. Porque es que es como si ellos se han ido, nos han dejado a los que ven y observan y algún día regresarán. ¿Con buenas intenciones o malas? No lo sé. Pero parte de esos Igigi serían aquellos gigantes que también procrearon con las hijas de los hombres. No. Es decir, porque yo asumo que esos Igigi de alguna manera serían también, si no dioses, semidioses enviados con unos poderes especiales que podían controlar. Son observadores, o sea, simplemente observan. Los Igigi son los que ven y observan, te controlan y tal. Cuando se habla de gigantes y de todo esto, hay que verlo como nos habla, por ejemplo, el Corán, como experimentos fallidos, como que los dioses quieren crear un ser inteligente como nosotros y en ese proceso hay anomalías y esas anomalías son monstruosas, como gigantes, como cíclopes, como todo esto, efectivamente, como los nefilín, que eran demonios y todo eso. Esa es la historia. Y de ahí entonces también, Alejo, el que para depurar todo esto prefirieron los dioses borrón y cuenta nueva y mandaron el diluvio. Pues es una de las tantas hipótesis, Néstor, que se habla como una especie de reseteo programado por los dioses para intentar solventar estos errores de los cuales nos hablaba Juanje, estos experimentos fallidos de estos seres híbridos entre humanos y dioses. Ahora, puntualizando algo de lo que decía Juanje, es la cultura sumeria la única que nos ha hablado en un pasado muy remoto de dioses venidos de las estrellas con aspecto reptil. Desde luego que no. Y para esto quiero hacer eco de unas declaraciones que a propósito recogió el David Icke, este mismo investigador británico, en una oportunidad en la que tuvo de hablar con Credo Mutua, un chamán experto en la cultura zulú. ¿Qué nos dice Mutua? Que estaría también muy relacionado, muy concatenado con este mito sumerio de los reptilianos que nos crearon. Mutua nos habla de los Chitauri. ¿Quiénes eran los Chitauri de acuerdo a la cultura zulú? Eran unos seres que habían bajado del cielo en unos objetos redondos y muy brillantes. Y de acuerdo a Mutua y a este conocimiento antiquísimo de la cultura zulú,
En aquel entonces, los seres humanos podíamos comunicarnos con el poder de nuestra mente, es decir, con telepatía. Cuando llegaron estos Chitauri, se presentaron con los humanos que había en aquel entonces, se presentaron como dioses civilizadores, los esclavizaron y les dieron el don de la voz, de poderse comunicar como nosotros lo estamos haciendo en ese momento. Mutua, de hecho, le da una connotación bastante negativa, no solamente como dioses civilizadores, sino como dioses esclavistas. Y lo representaba de esa misma forma, seres de aspecto humanoide y reptil que llegaron a dominarnos, a esclavizarnos. Fíjense, nuevamente, seres venidos de las estrellas de aspecto reptil que interactúan con nosotros, nos esclavizan. En el caso de los Anunnaki, se supone que habían creado este especie de Adama para poder extraer oro de unas minas, porque los Anunnaki venían buscando oro para su planeta Nibiru. Era la única forma que ellos tenían de sobrevivir por una debacle climática. Eso lo dice el mito del Enuma Elish. Entonces venían buscando oro, nos utilizaron como mano de obra esclava, y fíjense ahora este mito Zulú en otra parte del mundo, muy remota, en este caso en África, también de dioses civilizadores esclavistas de aspecto reptil, en este caso los Chitauri. Y eso significa que, siendo de aspecto reptiliano de todas maneras, tengo entendido que tenía una característica, si bien es cierto, eso era su verdadera personalidad, también son metamórficos. Juan. Bueno, eso es más complejo. Que pueden adquirir la apariencia que quieran. Eso es más complejo, porque yo lo que creo que ya es que en torno a los reptilianos, el Enuma Elish es muy claro, ¿vale? O sea, tenían ese aspecto antropomorfo con rasgos de reptil y el cráneo dolicocéfalo. Todo el tema ahora de que son metamórficos y tal, es que aquí hay una herramienta que es donde la gente está escuchando esto, que es YouTube, que ya a la gente le mete lo fantástico, lo fantástico, lo fantástico, y si te da visualizaciones, ahí sigue, ¿vale? Hay ciertas figuras, ¿vale? Sobre todo una que creo que es muy importante, porque está en un texto que yo he tenido delante, en Egipto, en el Cairo. Hay unos textos que son gnósticos en Nag Hammadi. Yo estuve en Nag Hammadi y luego estuve en el manuscrito, para ser exacto, está en el Museo Copto del Cairo, ¿vale? Y este manuscrito, que juraría que es de en torno al siglo IV, donde todavía está mezclado todo el conocimiento y la religión egipcia con esos orígenes del cristianismo, habría que hablar de paleocristianismo, donde en el cristianismo entraba cualquier cosa y de cualquier manera y demás, que hoy día son textos completamente apócrifos, ¿vale? Pero que se escribieron y son reales. Yo he estado delante, como os estoy diciendo. Habla de los arcontes. Los arcontes son unas entidades que no son de este mundo, pero que se pueden materializar aquí porque lo que disfrutan y lo que buscan es el sufrimiento humano. Digamos que se alimentan de la maldad, como si la maldad fuera y la crueldad un tipo de vibración. Y además intentan modificar nuestros pensamientos. Entonces hay gente que ha relacionado esto de los arcontes, que eso sí, serían espíritus inmortales que son capaces de adquirir cualquier forma, lo han relacionado con el tema de los reptilianos. ¿Por qué? Porque recuerda que los reptilianos iban con los Igigi, los que ven y observan. Pero si además de con los Igigi, otra figura de demonios antiguos tuvieran que ver con los reptilianos, no sé hasta qué punto esto está cogido con pinzas o no, ¿vale? Cuidadito. Y lo digo así de claro. Porque una cosa son los textos de Nag Hammadi, yo conozco muy bien la iglesia copta, he estado en Egipto 11 veces recorriéndomelo. Bueno, pues es una figura muy claro, es una figura que es un demonio ancestral. Y hay gente que ha relacionado esto con el tema de los reptilianos. ¿Están en lo acertado o no?
No lo sé, quizás esté un poco cogido con pinzas. De todas formas, cuando uno lee sobre estos arcontes, como os decía, ¿vale? Sí da terror, porque los describen como seres muy antiguos que realmente están aquí, entre nosotros. No son una entelequia, que no, están entre nosotros. Entonces, han mezclado las dos cosas y las dos me aterran, tanto el tema de los reptilianos como el tema de los arcontes. Pero entonces ahí lo que se configura también es, y está demasiado evidente que es la eterna lucha del bien con el mal. Exacto. Estos dos no son angelitos los Anunnaki, No, esclavizan a los hombres, hacen que ellos extraigan oro porque tienen que esparcirlo como polvo en la atmósfera de su planeta para reflejar la luz del sol y poder conservar más o menos la temperatura, cambio climático de lo que está ocurriendo ahora, o sea que no son unos angelitos. Y cuando hablaban ustedes de esto, yo recordaba una película con Marlon Brando que a mí me impresionó mucho, que fue La isla del Doctor Moreau. ¿Te acuerdas? Del doctor Moreau, pues, y que es sí, sí, simplemente sí. un laboratorio donde él juega a discreción con todos los individuos que tiene allí. Esto a su vez me lleva a preguntar a ambos, ¿hasta qué punto nosotros estamos en una matrix en la que somos simplemente títeres con los que se pueden jugar y se pueden acomodar dentro de un juego de Age of Empire o algo así por el estilo, y nos van manejando de acuerdo con las necesidades, los requerimientos que tiene cada uno de esos dos bandos, estando nosotros en la mitad entre esa lucha del bien y el mal? En este caso, Anunnakis, que no son unos angelitos, pero los arcontes son peores. Y cuando hablamos de arcontes, obviamente que tenemos que referirnos también a la figura griega, que era el juez. Los arcontes eran jueces en Grecia, jueces supremos. ¿Hasta qué punto digo, bueno, y esta palabra por qué encaja aquí con estas entidades malvadas? ¿Y qué relación tendrían con aquellas figuras de la administración de justicia griega? Y este revoltijo para mí lo sintetizo en una lucha del bien contra el mal, la eterna lucha, ¿es así? Lo que Alejo. pasa, lo que pasa, Néstor, sí, o sea, para mí es evidente esa eterna lucha de luces y sombras, no solamente en estos supuestos dioses creadores y civilizadores, sino que es algo que vemos latentemente, no solamente en nuestros días, sino en el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra civilización. Para mí un aspecto clave que no hay que dejar de lado a la hora de hablar de estos reptilianos, me atrevería a decir que es la fuerza del arquetipo de ese Dios, de ese ser que vino de las estrellas con aspecto reptil, que interviene, interactúa con nosotros o con un ancestro de nosotros en algún punto de la historia, y eso cambia para siempre la historia del mundo, nos cambia a nosotros como especie y comienza a cimentar las bases de la civilización. Otro dato, por ejemplo, y este sí está muy cercano a Sumeria, la cultura Ubaid. De hecho, y esto lo pueden buscar los espectadores de este video aquí en Ilógico, Néstor. Si buscan en Google, no cierran el video, abran una pestaña, los invito. Si buscan en la cultura Ubaid una estatua de la diosa madre, una estatua fechada más o menos hacia hace 5000 años antes de Cristo, se podrán dar cuenta que el aspecto de esta diosa madre dentro de esta cultura nuevamente respondería a ese arquetipo de ese dios creador con aspecto de reptil, una diosa madre con este aspecto reptiliano bastante inquietante. Juan. Sí, vamos a ver, es que la cultura Ubaid es la misma cultura sumeria Sí, simplemente antes de que aprendieran a escribir. sí, Ellos aprenden a escribir en torno a 5500 y sí. la cultura Ubaid, en concreto en el asentamiento arqueológico de Yarmo, es donde aparece no solamente esta figura de la figura madre, aparecen muchas figuras de estos seres con forma de reptil. Pero la clave de todo esto, desde mi punto de vista, es lo siguiente. Yo lo lanzo aquí a los dos para que se abra un debate. Siempre nos han dicho y nos han contado que nos creó Dios y que Dios era bueno y un santo y todo luz. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si nos creó un demonio y no somos más
que la creación de un ser demoníaco y la luz tenemos que buscarla, porque sí existe algo por encima de esos famosos Anunnaki. Fijaos que esto es lo importante de esta historia. Siempre nos han dicho que nos creó un Dios benefactor. No, ¿y si es al revés? ¿Y si esto no tiene sentido porque el que nos creó fue un demonio, un tío más malo que el carajo? Y es al revés. Nosotros tenemos que buscar la luz en los ángeles, que no son los Anunnaki, son otra cosa. Cuidado con esto, porque es la lucha eterna entre el bien y el mal, pero que arrancamos en un puesto muy malo, ¿eh? Yo recuerdo que esta es una historia de mi amigo Juan Manuel Serna, que tú lo conoces y has compartido con él, Juan Jesús, que una vez le preguntó a un borrachito que se mantenía pues pidiéndole trago a todo el mundo, y entonces le preguntaron, no sé, por las pilatunas que hacía, por cualquier cosa, oiga, ¿y a usted no le da miedo el diablo? Y el borrachito le respondió, el diablo es mi Dios cuando se emberraca. Traigo esto aquí a cuento, es porque hasta qué punto ni siquiera tendríamos que buscar una parte externa de dos bandos, sino que existe esa dualidad interior y podrían ser los mismos seres que pueden actuar bien o mal, dependiendo de las circunstancias. Es decir, partiendo de la premisa de que no se es bueno ni se es malo, es de ocasión y de acuerdo con los intereses. Podrían ser, porque es que aquí hay una dualidad también. Cuando los Anunnaki hacen esa, intervienen genéticamente, si bien es cierto, hacen unos esclavos, no menos cierto es que nos dotan de otras cualidades o de otras cosas, en contraposición, probablemente por un interés primario, sí, cuando decías que nos dieron la voz, ¿cierto? Nos permitieron hablar, nos permitieron desarrollar ideas de manera abstracta al hacer esa modificación del cromosoma 2 y del cromosoma 4S, mientras que los primates tienen el 46 y el 44, tienen dos más. Dos más que nosotros. Entonces la pregunta es, si actúan en función de sus intereses, pero nos dan algunas cosas, ¿cómo podría uno entenderlo? ¿Son buenos o son malos? ¿O son los mismos que de pronto nos presentan la parte completa de la teoría, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, que es como lo que manejan la filosofía pues, de los Illuminati y todas estas cosas. ¿Qué piensas, Juan? Pues que es otra posibilidad, porque según nos habla en Numa Elis, incluso entre esos dioses hubo problemas, entre Enki y Enlil, los hermanos. Hubo problemas y entre ellos acabaron enfrentados. O sea, al final, quizás estos reptilianos no son más que un reflejo de lo que somos nosotros mismos, capaces de ser serían Rómulo y ángeles. Remo. Rómulo y Remo. No, sí, y ser capaces de ser ángeles y demonios, como el ser humano. Uno ve la vida de la Madre Teresa de Calcuta y dice, Dios santo, qué señora. Dedicarle su vida a ayudar a la gente que está en sus últimos días, sabiendo que no van a salir de ahí simplemente para darles amor. Ve uno, y siempre que hablo de esta señora, la Madre Teresa de Calcuta, que admiro, recuerdo cuando llegó una vez al Vaticano en un coche muy, muy humilde y uno pensaba, madre mía, ¿no sería esta la que debería llevar el Vaticano, por ejemplo? ¿Vale? Debería ser al revés. Ve uno gente como esa y ve uno personajes nefastos con una crueldad tremenda como fue, no sé, Stalin, 20 millones de personas con las que terminó con su vida. Vlad Tepes. Bueno, allí en Medellín, que sois una ciudad donde yo adoro y amo a la gente, y los paisas sois la gente más buena del mundo, y sale un criminal como fue el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Entonces, somos capaces de lo mejor y de lo peor en 3 metros cuadrados. O sea, es una cosa increíble. Entonces, somos un reflejo de ellos, tal y como estás diciendo tú. Cuando nos dicen que nos hicieron a imagen y semejanza de Dios, es eso, con un cierto libre albedrío para que luego seas un ángel o seas un demonio.
y esa parte del cerebro reptiliano que es la que maneja territorialidad, agresividad, Sí. perpetuación de la especie, todos los movimientos volitivos. ¿No podría ser una expresión de esa dualidad también de bien y mal, Alejo? Para mí estaría muy relacionada precisamente con ese origen. Es la parte más primitiva porque es la parte que más nos conecta con nuestros orígenes y si nos basamos en todo esto que hemos Y estado de hablando. supervivencia. Y de supervivencia, exacto. Sin el cerebro reptiliano no seríamos lo que somos, definitivamente. Hay algo muy interesante sobre todo eso que estaban hablando ustedes, esta dualidad de estos supuestos dioses. Y aunque me ponga a abrir otra arista y esto suene un poco a sancocho mental, pero les ofrezco disculpas si es así. Pero a mí me encanta mucho incluso esa misma imagen que podemos ver del mismo Dios del Creador en la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy severo, era un Dios que en algunos momentos era como muy castigador, muy extremista en ciertos puntos, y el Dios que se muestra en el Nuevo Testamento a partir de la llegada de Jesús de Nazaret es un Dios totalmente diferente, un Dios de amor, un Dios de benevolencia. Vemos incluso esa misma dualidad en un ser creador, pero en este caso dentro de nuestra cultura, dentro del cristianismo. Y los Es, reptilianos, sí, sí, Juan, di, por favor. Yo te iba a dejar es esa pregunta que nomás. eso que ha dicho Alejandro me parece interesantísimo. ¿Por qué? Porque es que, hombre, hay la gente que sea muy católica que no se enfade por lo que voy a decir ahora, pero es verdad, tú analizas la Biblia y esto es genial, porque llegan y dicen, venga, el pueblo de Israel que se vaya a la tierra prometida. Y entonces llegan a la tierra prometida y lo primero que ven es que está llena de gente. Y hay una ciudad enorme que se llama Jericó. Y dice Dios, no, agarra el arca, te das 4 vueltas, te cargas la ciudad y chao, listo, se acabó. Como que dice, vamos a ver, o sea, esto es de locos. O sea, el Dios es buen rollo y es luz, pero los de Jericó, que no habían hecho nada más que estaban allí, no, pasa el arca y te los cargas, ¿vale? Y luego es amor, el luz. O sea, el mismo Yahvé, ese mismo Dios de la Biblia, tiene 2 caras. Es que esto es muy heavy. ¿Qué hizo la gente de Jericó? Nada. Existir y se los cargó. El diablo es Dios cuando se emberraca. Sí, claro, llegó y dijo, y dijeron, oiga, ya ve, mire usted, que la tierra prometida, que es que esto está de gente a reventar, ¿no? Pues te la cargas y listo, ya, fin del Y hay, problema. y hay momentos en que también ordena acabar con una aldea completa, con todo, 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 todo. Casi como el estilo romano cuando llegaron a Cartago, que hasta No, asalaron la Sodoma y, tierra para que So- Aníbal Sodoma y, Escipión, sí, Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Sodoma y Gomorra. Pero Dios. la otra cuestión es esta. Se supone que, y lo dijiste al principio y te lo he escuchado varias veces en otros programas que hemos hecho juntos, que hay una constante, y es una constante universal en todas las mitologías y en todos los orígenes de los pueblos. Siempre hay el anuncio de un regreso. Ese regreso tiene que ver con un proceso espiritual o una evolución del ser humano para venir bueno, ya ahora sí estás preparado, o es simplemente para venir a corregir. Y la otra parte es, esa es una constante, que no es solamente del Oriente Medio, sino de todo el planeta. Es decir, podríamos pensar en Anunnakis, en Tiahuanaco, en México, partiendo de las pirámides y de todos estos monumentos megalíticos, podríamos decir que ellos estuvieron fue en el planeta entero y no circunscritos a la Mesopotamia. ¿Qué es Quetzalcóatl? La serpiente que vuela, el reptil que vuela. Kukulcán. Exactamente la misma vaina. Kukulcán, la misma vaina. Kukulcán maya, Quetzalcóatl azteca, pero nada, viene todo de lo mismo. Y Aquí los en San dragones Agustín, chinos y el dragón chino. y el dragón chino, y aquí en San Agustín, aquí en Colombia, en San Agustín, las tumbas de los reyes reptiles, estos caciques reptiles que nadie sabe quién leche era. Ujú, He estado yo allí viendo las tapaderas de los sarcófagos. claro. La cosa más loca del mundo. Alejo.
Es muy extraño, Néstor, principalmente porque pues, en Latinoamérica también son evidentes estas deidades reptiles o algunas manifestaciones de ellas. Yo no recuerdo bien y espero que me corrija Juanje si no es así, cerca a Moscopán, si no me falla Sin cerca, en Moscopán hay una figura que es exactamente igual a la que hemos mencionado de la cultura Ubay de hace 7.000 años. Y eso es un tema que no salió en ningún lado más. No lo he puesto yo creo que ni en mis redes sociales. Que Sí, hace años que cuando descubrí eso enloquecí, te lo conté a ti, a Esteban Cruz y tal. Lo mismo, Moscopán, Colombia. en Moscopán, Sí, sí. Colombia, Néstor, y es un caso que casi nadie conoce. No lo conozco. Y lo más extraño es nuevamente estas culturas tan distanciadas geográficamente, nuevamente representando esa figura de Dios creador muy relacionado con esa forma humanoide y de reptiles. A mí, miren, y aquí ya quiero mojarme, como dirían en España, yo no creo en las coincidencias. Yo creo que quizás en nuestro pasado más remoto sí tuvimos contacto con algún ser o varios seres de esas características. Nuestros antepasados interactuaron con ellos. Ahora, ¿qué salió de esa interacción? ¿Nos dieron conocimiento? ¿Nos esclavizaron? ¿Nos hicieron mano de obra calificada, que es otra de las hipótesis que mencionaba en algún momento David Icke? Ellos no solamente agarraron a ese neandertal y a ese mono semidesnudo para sacar oro, sino que necesitaban que no fuera tan animal para poder extraer el metal precioso y hacerlo con cierto orden y cuidándolo hasta cierto punto. Es decir, nos dotaron de ciertos sentidos, pero cada vez que el ser humano, y otra vez me remito a otros mitos de la antigüedad, cada vez que el ser humano intentó ponerse al nivel de los dioses, siempre pasaba algo y los dioses cortaban esa interacción, cortaban como esa evolución del ser humano para otra vez dejarnos en nuestro estado primigenio, como mano de obra, como esclavos. Es, no sé, una hipótesis que yo tengo al respecto. Sí, Juan. No, hombre, yo lo que pienso de esto es que es tan tremendamente viral, ¿vale? Como os comentaba antes, porque explicaría todo. Y lo explicaría todo desde un punto de vista, es que esto es muy heavy, hasta más racional. No somos más que un experimento genético, una modificación genética de alguien en el fondo que era como nosotros, que estaba lleno de luces y de sombras. Y uno escoge si su camino va hacia la luz o si va a la sombra. Sobre el tema de que nos visitaron en la antigüedad, y eso es un vídeo que va a salir ya en Oculto tras la sombra, es que la NASA lo está investigando, o sea, ya, si en la antigüedad vinieron visitantes de otros mundos, no ahora, en la antigüedad. Entonces, para mí no cabe absolutamente ninguna duda de que nos visitaron. Y si nos visitaron, la clave, y esto habla Jacques Vallée, un libro maravilloso que es Pasaporte a Magonia, Ujú. ¿nos visitaron por casualidad o vinieron aquí porque querían modificar nuestra historia? Nadie sabe por qué. Y la otra inquietud es entonces que desde el siglo XIX, tal vez o antes, o desde que Charles Darwin dijo que descendíamos del mono, que se lo gozó todo el mundo con su origen de las especies. Desde entonces empezó, dice que entonces, bueno, vamos a buscar el eslabón perdido. Que no, que el Homo erectus, el Homo habilis, luego o antes el Pithecanthropus, el Sinecanthropus, el Homo erectus, el habilis, luego el de Java, el de Cromañón, el de Neandertal, y todos embebidos buscando dónde está el eslabón, es decir, dónde está la clave, dónde se une todo. Los Anunnakis hicieron ese trabajo, fueron los que se, a ver, amarraron el otro eslabón, encontraron el eslabón y nos permitieron el salto de homínidos a sapiens sapiens. Basado en todo lo que estamos hablando, claramente sí, Néstor. O sea, hubo una intervención externa que nos permitió, ojo, tener conciencia de nosotros mismos, A, desarrollar un pensamiento abstracto. abreviar el camino de la evolución. Exactamente, abreviar el camino de la evolución, tender un puente entre ese estado primigenio muy animal, de ese mono semidesnudo de hace millones de años, y convertirnos en los seres que somos hoy en día con nuestras luces y nuestras sombras que tenemos como especie humana.
Sobre todo el paso del neandertal al sapiens, que es súper rápido con un aumento craneano absurdo. Eso es el famoso eslabón perdido. O sea, ¿cómo pasamos de neandertal a sapiens así en la historia en un segundo? Ojo, y el sapiens liquida al neandertal, ¿eh? Lo eliminamos. Claro, y es un salto que en escala evolutiva es lo que dices, es increíble. Súper ¿Cómo va a rápido. ocurrir No, en no, es cuestión así. de 30, 40 mil años que ocurra un cambio de esos? Es imposible, Juan. Ni siquiera, no, menos, porque ni siquiera nos faltaría el intermedio. Ese es el problema, que no lo hay, que no lo hay. Ahí es donde Aparte, aparecen los reptilianos. claro, y ahí aquí es el tema, o sea, hay otros homínidos. El hombre de Denisova, está el hombre de la isla de Flores, o sea, no fuimos únicos, ni mucho menos, ¿eh? Ni hemos sido únicos. Lo que pasa es que acabamos con toda la competencia que teníamos, y efectivamente los reptilianos aparecerían hace 442.000 años para convertir a los neandertales en sapiens. Y hasta hace poco decía la gente, eso es imposible porque el sapiens tiene 150.000 años. Hace 2 añitos, un poco más, restos de Homo sapiens en una cueva en Marruecos, 300.000 años de antigüedad. En una semana se duplicó la antigüedad del Homo sapiens. En una semana de investigación. Y podría que fuéramos más antiguos. Pero en una semana de investigación cambió la edad del hombre de antigüedad, se duplicó. ¿Qué opináis de esto? Es que Alejo. muy heavy, ¿eh? Bueno, es que sobre lo que dice Juanje hay otra evidencia científica que de hecho ha sido muy polémica y para algunos controvertida, y son las huellas del río Paluxy. Y es que en las huellas del río Paluxy, allá en Estados Unidos, hay evidencias de huellas humanas al lado de huellas de dinosaurio. Y los ciencinazis, como bien dice Juan Jesús, para denostar un poco a estas personas que a través de la ciencia son muy rígidos y no quieren cambiar su paradigma, establecieron que no, lo que pasó es que en algún momento de la evolución hubo dinosaurios que tenían pies muy parecidos a los humanos, o sea, Sí, eso es ridículo. Sí, sí, correcto. lo Sí, cierto sí. es que esas huellas, e invito a los espectadores aquí, suscriptores de Ilógico, a que vean en Google, busquen huellas del río Paluxy y se darán cuenta, en efecto, de huellas humanas al lado de huellas de dinosaurio. Las pruebas que han realizado con el paso del tiempo establecen que estas huellas pertenecen a la misma época de estas huellas de dinosaurio, no fueron huellas posteriores, perdón, ni se hicieron artificialmente simplemente para jugar un bulo. De hecho, a un científico esto le jugó una mala pasada en la comunidad científica de la década de los 90 porque comenzó a realizar estudios sobre estas huellas humanas cerca del río Paluxy y él dijo no, o sea, la evidencia científica nos demuestra que como tal estas huellas pertenecieron a un ser humano. Ahora, ¿qué tipo de ser humano fue? No lo puedo decir, pero son huellas humanas caminando al lado de dinosaurios. Es decir, estamos hablando de humanos hace 65 millones de años, bueno, un poco más de 65 millones de años. Una locura. Juan. Pues no sé qué deciros, chicos. O sea, lo que os estaba comentando. O sea, yo tengo la mente abierta a todo y no me asusta que me haya creado un demonio porque hay veces que he tenido en mi vida pensamientos muy oscuros, ¿vale? Pero siempre intento acercarme a la luz, ¿vale? Siempre intento acercarme a la luz. Y esto no debería de asustarnos. Creo que al final en nosotros está, Néstor, la capacidad de discernir, de pensar, de creer que lo que hacemos tiene un hueco y un eco en la historia y en la eternidad, de bañarnos de luz, de buscar cosas positivas. Y si los que nos crearon son una mezcla entre ángeles y demonios como nosotros, en nosotros también está la capacidad de discernir, de aprender y sobre todo de querer y el ímpetu que nos lleve en la vida hacia un sitio y a otro. Creo que es así. Y esto es tan viral precisamente por eso, porque de repente nos quita la aureola de ángeles y nos hace muy humanos, muy, muy humanos.
Es que yo ahorita decías algo que si de pronto nos creó fue un dios malo, vamos a suponer Anunnakis o póngale el nombre que quiera. Y resulta que la idea es justamente partir de ahí para poder, como decías, alcanzar la luz. Y que es un trayecto largo. Y que es quizás la gran lucha del ser humano por ascender espiritualmente. Pero esas fuerzas mismas podrían no interesarles que nosotros llegáramos muy arriba, sino que antes de que lleguemos un poquitito más arriba y encontremos el árbol del bien y del mal y que vamos a comer de él. Un momentico, esto no es para ustedes fuera de aquí. Estarían esos Ojiji o esos, sí, Ojiji, ¿cómo se llaman? Jijiji. Y Gigi. Y Y Gigi. Los Ijiji estarían aquí vigilándonos para que no lleguemos a eso y hasta cierto punto las talanqueras que siempre nos ponen es precisamente para que no ascendamos espiritualmente y que antes esa parte reptiliana la saquemos a relucir con con tantos conflictos, con esa irascibilidad, con esa intolerancia, con tantas guerras, tanta destrucción y tanta maldad. Mira, un día, nunca he escrito ficción, tengo una novela y voy a publicarla, ¿vale? Y un día hice un proyecto de una novela que se me ocurrió con un amigo tomándome 2 tragos, ¿vale? Y era una historia en la que el demonio era el protagonista. Y recuerdo que escribí las primeras páginas de la novela y el demonio se sentaba con un tipo muy rico y le decía, es que estoy muy aburrido porque llevo 2000 años sin trabajar. Si es que sois tan brutos que os matáis todos los unos a los otros y no hace falta ni que venga. Entonces, si están aquí los Kijiji, tienen que estar asustados, llamando a los Anunnaki, venir, porque es que estos se matan solos. Son una panda bruto. O sea, no, ¿qué va? Esto de... ¿Cuántas veces he escuchado en mi vida a contactados diciendo, vienen los extraterrestres para un cambio de conciencia planetario y tal, y entonces hace falta una evolución de la conciencia y la conciencia planetaria y el tal? Ya me aburrí de escucharlo. Somos una panda cafre. Pero si hay un tío en Moscú que le ha dado por tirar bombas ahí al lado y matar niños. ¿Qué leche de conciencia planetaria ni de vainas y que han venido? Pues si los extraterrestres llevan viniendo miles de años para que cambiemos de conciencia, son una panda inútil, pero unos brutos. No, hombre, que han conseguido cambiar nada. Y estamos en un momento de paz relativo dentro de la historia humana. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Y esto es lo que hace el tema de los reptilianos. ¿Qué es lo que soy? Los super guays y la conciencia planetaria, porque hago yoga y meditación. Mira, yo tengo una anécdota, esto no sé por qué me ha venido a la mente, que respeto y me encanta la gente que hace yoga, meditación y demás. Yo he hecho meditación muchas veces, debería volver a hacer. Mira, una vez estaba en la Isla del Sol, en Bolivia, en el lago Titicaca. La Isla del Sol, en la parte de arriba, hay los restos de un pequeño templo inca y enfrente está la Isla de la Luna, donde el templo está más completo. Entonces, para hacer un documental, habíamos contratado al único chamán de la isla, solamente hablaba aymara, para que nos hiciera un ritual al sol. Y fue súper chistoso porque vino este señor hasta el lugar donde se hacían las ceremonias hace 600 años. No había control arqueológico, estaba el señor haciéndonos un ritual que lo tengo fotografiado de 1000 formas, que fue la cosa más hermosa que he visto en mi vida, a la vez que el sol parecía que es que le hacía caso, porque llovía, se iba, una cosa increíble. Y había un grupito de iluminados de estos 7 u 8 allí, que se pusieron en la esquina del templo para ver el amanecer desde el templo del sol. Y entonces, me acuerdo que se giró una chica de esta súper mística y me dijo que la estaba molestando. Y yo le dije, digo, tía, tienes 2 pelotas. El único chamán de la isla lo tienes a 3 metros y le estás dando la espalda. Y tú vas de espiritual. Ole, ole y ole. O sea, Dios santo. O sea, tienes al chamán que si quieres yo hablo con él, que lo tengo contratado para que os haga un ritual y nos agarramos de la mano
y somos hermanos y vamos de buen rollo, pues no, que la molestaba, ¿sabes? Tócate las pelotas, mariroles, ¿sabes? Entonces, somos tan idiotas, Néstor. Somos tan idiotas, somos tan egoístas, somos tan tal, que yo sí que creo que nos creó un ser que era tremendamente imperfecto. Me niego a pensar que un Dios bondadoso y bueno haya creado a la idiota que aquella mañana me encontré en la Isla del Sol. O sea, me niego a pensarlo porque no me entra en la cabeza. Es así. Bueno, Alejo, y creo que vamos finalizando para que me vayan Sí. dando también conclusiones. A ver, Alejo. Bueno, mi conclusión al respecto es precisamente, me quedo con algo que decía Juan que hace unos minutos, creo que hablar de los reptilianos es intentar darle una explicación más humana, más falible, más cercana a lo que somos, a lo que pudieron ser esos creadores, ese ser que nos hizo, un ser quizás tan imperfecto, lleno de los mismos defectos que tenemos nosotros, de luchas entre ellos y demás. Creo que es una explicación a partir de eso, de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que seremos, porque creo que pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a un estado de iluminación. Somos humanos, somos falibles, llenos de errores, llenos de muchos defectos, pero también llenos de mucha luz. Y creo que me quedo con este mensaje y es que radica en cada uno de nosotros elegir cuál camino queremos tomar, si ese de luces o el de las sombras. También tenemos esa capacidad, afortunadamente, ya sea dada por estos dioses o adquirida por nosotros mismos, pero podemos elegir qué camino tomar, Néstor. Alejito, muchas gracias. Juan, tu conclusión. Mi conclusión muy sencilla, que no nos debe asustar ser imperfectos, porque yo creo que la vida en el fondo es un camino y uno escoge los senderos y esos senderos deberían de llevarnos hacia cosas positivas. Yo sí que creo en la justicia divina, creo en el karma y creo que por encima de estos reptilianos que nos crearon hay algo mucho más poderoso, el gran ordenador del universo. Y ese está por encima de los pensamientos, de las ideas de mucha gente, de muchas personas y de todas las civilizaciones del mundo. Entonces, péguense a la luz, aléjense de las sombras y si se encuentran a una chica idiota en la Isla del Sol, le mandan saludos de mi parte. Juan, ha sido un inmenso placer, Alejo, un inmenso placer. Los abrazo y les Un agradezco gusto. profundamente. Y como dijiste al Muchas principio, gracias. cuantas veces quiera, entonces mañana hacemos otro. Gracias, Juan. Listo, Yo gracias. quiero concluir Gracias. simplemente diciendo, y estoy en consonancia con ustedes dos, y siempre lo he creído, independientemente de si fueron los Anunnaki los que nos crearon, nos esclavizaron, si por ahí están haciendo todavía pilatunas, como dicen en YouTube, pues que son metamórficos, que pueden adquirir la corporeidad que quieran, si están por ahí, pues que sigan estando. Yo creo que al final de cuentas, y en esto soy muy claro, es cada quien el que construye su destino. Una fuerza ordenadora, lo dijiste, Juan, nos dio la posibilidad, pienso yo, de estar aquí, de poder pensar, de poder discernir, de poder utilizar el libre albedrío. Y yo creo que lo que nos queda es, como dicen los indios del Amazonas, hay que crecer buscando el sol, hacia arriba. No importa lo que haya alrededor, es el crecimiento interior, el crecimiento espiritual, y cada quien construye su destino, aún independientemente de Anunnakis, reptilianos u otros seres. Somos tan seres como ellos y el universo nos pertenece a todos. Juan, gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Como siempre, es para mí un privilegio y un honor tenerte aquí, Alejito. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Un honor estar aquí en Ilógico. Los invito a que también visiten el canal de YouTube que tenemos con Juanje, Oculto tras la sombra, y el canal personal que tiene este servidor, Mandrágora Misterios, también en esta plataforma, Néstor. ¿Y el tuyo, Juan? Aparte de... Oculto tras la sombra, el que tengo con Pero, Alejandro. Oculto tras la sombra. pero no tienes más. Alejandro, Bueno. no, con uno ya voy de sobra. El programa de radio en Caracol. Y Alejandro me ayuda, está conmigo a editar todo y también están todos los podcasts y tal. No, si no me volvería loco, con eso ya está bien. Bueno,
A ustedes muchísimas gracias y no se olviden suscribirse aquí en Néstor Armando Alzate y lógico, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Los abrazo, gracias, que estén bien, chao.